Muy bien, mandamiento número 6 en esta serie de los 10 mandamientos que hemos estado comentando y platicando sobre este pueblo hebreo hace 3500 años aproximadamente, que Dios en su grande amor y misericordia les trajo estas palabras. Dicen unos las 10 palabras o los 10 mandamientos o el decálogo o la ley o estas palabras del pacto. Hoy estaremos entonces analizando el sexto capítulo 20 del libro de Éxodo. Desde Éxodo ya estaba la ley, por eso te invito a que escudriñes Éxodo, porque todo lo demás que hablan los profetas, que hablan los reyes, que hablan los discípulos, que habla Jesús mismo, está fundamentado en la ley. Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. Entonces, nos arrancamos con esta parte tan importante que Dios le dice a los hebreos: ustedes no tienen el derecho de matar, porque así como un ser humano no puede dar vida, tampoco un ser humano la debe de quitar, porque está penado totalmente por Dios. Cuando una mujer da a luz, ella tiene un hijo, pero no da vida. La vida la da Dios. Ella da a luz a una nueva vida que viene autorizada por Dios. Si las mujeres dieran a luz, o los hombres pudieran dar vida, entonces no hubiera alguien estéril o etcétera. No, la vida la da Dios. Por eso el hombre le dice al pueblo: ustedes tienen que respetar la vida, porque es lo más sagrado que hay y lo más preciado que hay para Dios. Prohibido quitarla de una manera ilegal e intencional. La podían quitar cuando Dios se los indicara en tiempo de guerra o por accidente, ¿no? Cuando dice que no mates, uno tiene que saber y pensar que va incluida la vida propia, el suicidio. Uno no debe de atentar contra su propia vida, porque está mal delante de Dios. En estos tiempos actuales hemos visto casos hasta de pastores que se han suicidado, y la comunidad cristiana religiosa a veces queremos aminorar el pecado tan grave de arrancarte la vida. Decimos: no, es que había muchas presiones, y a los pastores, ¿quién los escucha? Tantos problemas que hay, etcétera, etcétera. No negamos que hay muchos problemas, muchas situaciones, dificultades, pero nunca jamás estará permitido por Dios que nosotros nos arranquemos una vida que no nos la dimos nosotros mismos. No somos dueños de la vida. Si alguien atenta contra su propia vida, pues Dios, conforme a su palabra, tendrá él, le dará el pago o le dará las consecuencias que cada uno de nosotros pues sabe. Muchos escapan en el asunto de quitarse la vida porque piensan que es escapar de la problemática que hay, que impera en el mundo, pero no es así, ¿no? Entonces, sabemos entonces de antemano que no es permitido por Dios eso, ¿no? Entonces, podemos quitar la vida también en otros sentidos, no solamente directamente. Por ejemplo, cuando no ayudamos a alguien que necesita nuestra ayuda por tener miedo, por ser cobardes, es una manera de ayudar a que alguien muera. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay gente que no tiene corazón, ve que alguien está a punto, a lo mejor un accidente, y alguien puede ayudar en el momento, pero no lo haces, entonces puedes ayudar a que alguien muera. O sea, son cosas tan impactantes, la vida es tan frágil, donde a veces nosotros podemos ayudar a alguien a que muera, por ejemplo, consintiéndole sus vicios, consintiéndole sus hábitos. Podemos ayudar a que alguien también muera y ser parte de esa muerte. Con palabras podemos hacer que alguien también llegue a morirse, a matarse. Cuando el bullying, que alguien no tiene la capacidad, o alguien no tiene la fuerza mental para soportar, y va y se quita la vida porque alguien lo incitó, porque alguien se burló de él, porque alguien hizo declaraciones con sus palabras. Entonces también es una manera de matar, ¿no? También cuando no usamos el medicamento que Dios, por medio de algún doctor, de alguna receta, de alguna institución de salud, nos indica que usemos. A veces decimos: no, es que yo soy hermano y con la pura fe y Dios está conmigo, pero no, necesitamos atender lo que nuestras autoridades también nos indican. Por ejemplo, ahorita que hemos vivido en pandemia, mucha gente no se quiere vacunar. ¿Por qué? Porque pues meten a Dios, que Dios me va a ayudar y Dios va a estar conmigo y todo eso, ¿no? Claro, Dios está con nosotros, pero también hay que ser prudentes por cómo está la situación social de salud. Hemos también
sabido por las noticias que los casos más graves en esta siguiente ola de pandemia, de Omicron y eso, ha sido por gente que no ha querido vacunarse. Entonces es una manera también de matar, porque pues andamos contagiando a todo el mundo y nosotros mismos al no atender esas indicaciones médicas, ¿no? Bueno, entonces necesitamos cuidarnos y cuidar. ¿De dónde nacen los asesinatos? Por eso Dios le estaba diciendo a ellos que no mataran. De la malicia, de esos sentimientos malos de la mente, del para qué existe mi enemigo, mi rival, quisiera matarlo, es mejor que yo. Si no existiera fulano, entonces lo elimino para que mis negocios florezcan, entonces mejor le quito la vida, etcétera. De la malicia, de las pasiones, porque traigo ganas, porque surgió este coraje en mí, porque me la hizo y pum, van y matan a alguien, o porque es contra lo que yo pienso, de la desesperación, ya no lo puedo lograr, ya no va a pasar y voy y me mato, o mato a alguien porque no tengo otra solución, es la vida de él o la mía, de venganza, porque me hizo algo, entonces la única manera es que se muera él o me muera yo, y mató a un familiar y yo lo voy a matar. ¿De dónde nacen entonces esa hambre, esa sed de matar? De la vergüenza, es que ya no va a ser igual, mira lo que me pasó, mira lo que me hicieron, qué vergüenza, entonces es mejor morir o matar al que me lo hizo, ¿no? También de las ocupaciones nocivas, de los vicios, de la gula, es una manera de matarme también, o de matar a alguien que usa drogas, que usa alcohol y que lo vemos y a veces hasta lo festejamos, ¿no? ¿De dónde nace también la muerte? Y que los hebreos tenían que saber, y Dios les estaba indicando que no. De la envidia, es que él tiene mucho, es que le va bien en todo, todo le florece y a mí no, y yo quiero lo de él y voy y lo mato. Del trabajo excesivo, de que no hay ese tiempo de descanso, puro trabajar, se embota mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, hasta que me da un paro cardíaco y ahí quedo muerto. Entonces, debemos de saber que estas indicaciones de Dios de no matar no solamente, aunque lo vemos así en la palabra en el pueblo, ir y quitarle la vida a alguien, hay muchas formas de muerte, hay muchas maneras de matar y Dios dice que no. Entonces nosotros ya con el Espíritu Santo cuidemos todas esas diversas maneras que tenemos de darle muerte a alguien o nosotros mismos. Los hombres que son obedientes a Dios, pues obviamente no matan. No podemos ir ahí a decir, Señor, cúbreme, protégeme porque voy a ir a matar a alguien, porque sabemos que un hombre obediente a Dios no le agrada eso. No podemos tener ninguna excusa para hacerlo, ¿no? Hay textos en este capítulo o en la Biblia donde hacen alusión a muertes y yo te las quiero leer para que tú sepas que hay más fundamento, pero este mandamiento es un rotundo no. Nos hagan lo que nos hagan, pase lo que pase, Dios no nos va a dar razones o excusas para que nosotros vayamos por la vida matando a alguien o quitándonos la vida en la manera que sea. Dios no lo autoriza, Dios no lo avala. Tengamos cuidado con esto, ¿no? Más nosotros que nos toca vivir en un mundo tan violento, en un mundo donde el poder de los malos negocios o de las cosas prohibidas pues atenta contra la vida de los prójimos. Nosotros que vivimos en México también, que es un país muy violento por muchas situaciones, nuestra ciudad Tijuana, que está también catalogada como las ciudades más peligrosas del mundo, donde pues aquí los asesinatos por robo, por drogas, por lo que sea, por infidelidades, por pasiones, son el pan de cada día. Entonces, ¿eso qué nos enseña? El grado de desobediencia que tiene la sociedad con Dios, donde se le hace fácil a alguien quitarle la vida a otro. ¿Por qué? Pues por sus intereses, y estamos muy lejos de lo que Dios dice que no matemos, ¿no? Entonces, oír en las noticias, en la radio, en la internet, en las diferentes fuentes que mataron a alguien, que le quitaron la vida a alguien, pues ya es pan de cada día, tristemente, ¿no? Alejados de la palabra de Dios, de los fundamentos. Qué triste sería que también hijos de algunos hermanos cristianos practicaran estas cosas que nos privan de la salvación. Éxodo 21 del 12 al 14 dice, el que hiera a uno y muera, entonces morirá. El que se ensoberbeciera era quitado del altar y moría. Es decir, más adelante cuando estaba el altar, ellos podían ir y agarrarse y decir, no, es que perdóname Dios, así. No, lo tenían que matar porque lo hacía con alevosía y ventaja.
Después, si alguien mataba por accidente, iba a haber unas ciudades a donde pudieran huir, pero se entendía que era por accidente. Más adelante haré un video acerca de las ciudades de refugio. Éxodo 21:16, el que robare o vendiere alguna persona, la cual iba a ser usada como esclavo y le arruinaba la vida, entonces también debía de morir. Era muy penado el secuestro y era muy común antes en el pueblo. Ya existía que se robaran a las personas y las mandaran a otro lugar como esclavos y ellos ganaban, entonces era muerte. Por ejemplo, lo que le pasó a José, que lo vendieron sus hermanos para ser esclavos, ¿no? Obviamente ellos no vivían en el tiempo de la ley, pero ya era una ley que si alguien era sorprendido en estos actos de trata, ya sea de mujeres o de hombres, pues moría, ¿no? Entonces, Éxodo 21, del 18 al 22, cuando había una pelea, vean qué importante esto, porque Dios estaba legalizando y regulando todos estos conflictos, y alguien salía herido, pero se curaba, entonces solamente se le pagaba las curaciones y el tiempo que no trabajaba, pero si lo mataban, entonces tenía que morir el que lo mató, ¿no? O sea, si una mujer estaba embarazada y había un pleito, quizás entre su hombre y un enemigo, etcétera, y la mujer se metía para defenderlo, lo que sea, y era golpeada y abortaba, pero no se moría el producto, entonces ahí había un tipo de arreglo. Pero si moría el producto, el feto, el niño, lo que tenía en el vientre, que todavía no era el tiempo de nacer, y nacía, y se moría, entonces también se moría el que había ocasionado la muerte. Y vemos ahí qué tan importante era para Dios ya la vida del producto que tenía en el vientre aquella mujer. Ya era tratado como persona, como individuo, aún antes de nacer, ¿no? Cosa que la sociedad ha legalizado ya como algo que no se ha dado y que está en la decisión de la mujer quitarle la vida. Bueno, desde el no matarás ya entra ese mandamiento y ya es aplicado a alguien que le quita la vida a alguien que lo tiene en su vientre. Por eso el cristiano, el que conoce la palabra de Dios, debe de estar en contra totalmente del aborto, donde no es correcto practicarlo porque Dios es el que da la vida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la palabra de Dios. No son ideales, no son filosofías o no son tendencias las que manejamos el pueblo de Dios, sino que hay una ley que Él dejó estipulada, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Aquí vemos que entra también más adelante, cuando estamos leyendo en el libro de Éxodo, que habla acerca de que muera el hijo que esté en el vientre, entra la ley del talión, donde dice: mas si hubiere muerto, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, ¿no? Aquí en el libro de Éxodo, capítulo 21, verso 24, que está tratando acerca de los temas de cuando muere una mujer, cuando muere el niño de una mujer que está embarazada. Es la ley conocida como la de el talión, ¿no? Talión, que significa semejante o idéntico o tal a lo que hiciste o vas a hacer, ¿no? Entonces, ¿para qué era esta ley del talión? Muchos usado para vengarse, muchos lo que se quieren o se quisieron amparar en esta ley para hacerle lo mismo a la persona. Esta ley era para evitar la venganza excesiva. 2, esta ley ya existía desde antes en el código de Hammurabi, y estaba. Si alguien robaba, le mochaban la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, pero esta no era la ley para el pueblo. No era para que yo dijera: me mató alguien, deja voy y le mato. Esta ley era para los jueces. O sea, los jueces regulaban las condenas por medio de esta ley. A ver, ¿qué hizo? Vamos a analizar qué debe de pagar, pena le vamos a dar. No era para las personas comunes y corrientes. Los jueces lo usaban para que las leyes, para que las condenas no fueran excesivas. Entonces ahí tenemos que tener cuidado cómo eran usadas esas leyes. Dios las dejó y las permitió para que hubiera una regularización en las condenas a imponer.
Entonces no eran así como que el pueblo las manejaba para ellos, ¿no? Cuando vemos Éxodo 21 del 28 al 36 también, por ejemplo, en el aspecto que ya entraban también los animales en el no matarás, cuando un buey, fíjense lo que dice, por accidente mataba a una persona, el dueño era inocente, porque pues era el instinto de un animal, ¿no? El buey moría a pedradas y su carne no se comía. Pero si el buey ya tenía antecedentes de ser agresivo y su dueño no lo cuidaba y ya le habían dicho, oye, tienes un animal que es agresivo y mataba a alguien, el dueño por negligente tenía que morir. Al menos que la gente, los deudores dijeran, bueno, está bien, pues páganos porque mató a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, te acepto el pago. Bueno, se podía llegar a un arreglo, pero si no, que se agarrara el dueño porque él tenía que pagar por la vida. Era como Dios les daba el cuidado a ellos del no matarás, de que tenían que ser responsables aún con sus animales. Si acorneaba a un siervo de ellos, a un servidor, entonces se le indemnizaba con 30 ciclos de plata, pero al buey se le mataba para que la gente viera el valor de la vida humana o del accidente, ¿no? Era tan valiosa la vida que si alguien abría un hoyo y no se tapaba debidamente y caía ahí un animal, entonces había que pagar por la vida de ese animal. Otra de las cosas también era que si el dueño de algún animal que era agresor o un animal agresivo y tenía conocimiento de la agresividad de su animal y éste mataba a otro animal, entonces la responsabilidad por esa vida era pagar animal por animal. Entonces todo ese tipo de cosas nosotros las vemos aún a nivel de los animales, como Dios reguló la vida tanto de los seres humanos como de los animales. Entonces alguien que era autorizado a darle muerte era una persona que cohabitara con animales. Es decir, hablamos aquí de zoofilia, que hubiera esta corrupción en sus anhelos, en su cuerpo, en su carne, de tener relaciones sexuales con animales. Entonces ese sí moría irremisiblemente, ¿no? Este pasaje, hermanos, de Levíticos 24 del 17 al 23 es paralelo a estas reglas que estamos viendo acerca del no matarás, donde incluye la vida de los hombres y de los animales. En la Biblia también vemos, por ejemplo, el primer asesino antes de la ley, pues fue Caín, ¿no? Hablando de fuentes históricas, Nimrod también fue el primer poderoso que era un hombre que atentaba contra la vida de las personas. Hablando del Nuevo Testamento, Juan el Bautista fue el primer muerto por predicar ya en el Evangelio la llegada de Jesucristo, y Esteban fue el primer mártir por seguir a Jesús. O sea, vemos cómo esta tendencia a matar, a quitarle la vida a los hombres de Dios, pues siempre ha sido común desde Abel, que le ofreció mejor sacrificio a Dios. Ya también, si ustedes ven los crímenes contra la humanidad que ha sido a lo largo y ancho de la historia del mundo, bueno, pues está plagado de asesinatos, ¿no? Que son homicidios intencionados, el genocidio, que es un asesinato en masa sobre algún grupo con características religiosas, de raza, de etnias, etcétera, etcétera, pero que ha habido hombres, ha habido políticos que los han manifestado, que los han llevado a cabo, que han estado a favor y que han sido armas usadas para que esto se lleve a cabo. Y otro es el terrorismo, que es la forma violenta de lucha, ya sea política o por ideales religiosos. Bueno, estas prácticas de matar han sido comunes a lo largo y ancho de nuestra historia. No tienes que olvidar que el sexto mandamiento es no matarás. En el pensamiento de Dios, en el ideal de Dios, en la ley de Dios, no se le permite al ser humano matar, aunque sea lo más común de nuestros días y de nuestros tiempos. Nuestros hijos, nosotros mismos debemos de respetar la vida del ser humano, ser responsables, no tener acciones que puedan llevar a cabo o que puedan terminar con que la vida de alguien sufra un atentado, ¿no? Por eso también debemos de cuidar cómo construimos nuestras casas, cómo construimos algo en la iglesia, cómo manejamos todo eso que puede atentar con la vida del hombre. Hay gente que borrachos matan a otros, entonces ese es asesinato. Todo eso lo tenemos de que cuidarnos, ser imprudentes, causando que alguien pueda perder su vida por nuestra negligencia, porque entonces Dios
no lo tomará a cuenta. Entonces cuidemos esto, cuidemos la vida, es lo más preciado que tenemos, cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra alimentación, cuidemos nuestras pasiones, nuestra mentalidad, cuidemos todo para que entonces no atentemos contra nosotros ni contra la vida de alguien, que alguien por nosotros, por nuestra manera de hablar, nuestra manera de dar, de burlarnos, que nuestros hijos no se burlen de alguien, que no le hagan bullying porque pueden causar la muerte de alguien, no burlarse de su físico, no burlarse de nada, porque entonces Dios nos demandará la sangre que cause nuestras acciones. Dios nos cuide, Dios nos ayude, valoremos la vida y honremos al dador de la vida que es Dios. Este fue el 6º mandamiento, no matarás. Cuidemos entonces que Dios esté con nosotros. El odio mata. Y eso es lo que no debe haber en nosotros. Espera el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Bendiciones de Dios para tu vida.